Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Yolanda Olvera y estamos en las entrevistas de contadas, una sección de entrevistas para narradoras y narradores. Y ahora, en esta ocasión, estoy de un contento que, bueno, no me cabe, porque tenemos a alguien muy, muy especial. Es un jovencito que tiene una cauda más larga que un cometa. Y pues les voy a presentar a Kevin Galeana. Kevin Galeana es artista escénico, músico y pedagogo, guerrerense por herencia y convicción, y chilango por condición. Está centrado en busca del disfrute y el gozo por las historias, además del acceso y derecho a las muestras artísticas y culturales de calidad para las infancias. Con ellos canta, con ellos juega y desde ellos piensa los cuentos que cuenta, puesto que él cree que a las infancias hay que escucharlas, mirarlas, cantarles y contarles para imaginar otro mundo. Es por eso que él se define como un cantador de cuentos y un contador de historias. Desde 2018 se dedica a los escenarios de manera profesional, colaborando con la Secretaría de Cultura Federal de la Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas y el FONCA, gobiernos de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Instituciones como el CEUVOS, Fondo de Cultura Económica, Canal 11, Centro Cultural Moreliense, IMBA, Radioeducación, CEP, Aprende en Casa, museos de la Ciudad de México, entre otras, además de participar en importantes festivales y ferias de libro nacionales e internacionales dentro de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Uruguay. Y esto es así una probadita de todo lo que él hace, realiza, todo lo que le gusta hacer. Además canta y toca la guitarra, toca sus sones y toca chilenas y más. Pero yo en esta ocasión quiero preguntarle a Kevin. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Háblanos de Kevin. ¿Quién es Kevin? Hola, querida Yola. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por considerarme dentro de estos programas importantes que tienen, que es Entre Contadas, a ti, a todo el equipo, a Penélope y a todas las narradoras, pues, que construyen esta red hermosa que han ido construyendo. Estoy bien sonrojado y muy honrado, francamente, de estar en este espacio. ¿Quién es Kevin Galeana? Bueno, he de decir que me parto en dos. Kevin Galeana, así a secas, que es esta persona que acaban de escribir y de leer, que ha estado de aquí para allá, del tingo al tango. Y está Kevin Galeana Barrera, que es desde donde te estoy hablando en este momento, que es un hombre de 28 años, a punto de cumplir 29 años, aventurero, explorador, amante de escuchar lo que sea, música, conversaciones, pláticas, de detenerse a mirar el mundo, de compartir con las y los otros, alguien medio callado a veces, la verdad, que le gusta mucho recorrer la ciudad, detenerse en algún café, escribir un poco, leer otro más, y así. En realidad soy alguien muy penoso. Eso no es notorio.
Pues fíjate que leyendo tu semblanza de que te iniciaste desde muy chiquitín, ¿cómo es que te iniciaste a los 8 años en los escenarios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Jugando. Ahorita retomo este concepto porque creo que el juego es particular ahora en lo que hago, pero lo descubrí jugando. Yo recuerdo, o el recuerdo más viejo que tengo de escenarios, de instrumentos, de artes y demás, es aquí en la casa de mis padres, que es de donde estoy grabando en este momento, descubrir un teclado Casio de 2 octavas, bueno, de octava y media en realidad, con botoncitos y músicas pregrabadas, Minuet de Bach, para Elisa de Beethoven y así, la Sinfonía número 40 de Mozart y demás, Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás? ¿No? También. Y entonces recuerdo tomar este teclado que yo no entendía, que solo sabía que emitía sonidos, y tocarlo, descubrirlo, picarlo, escuchar las melodías y comenzar a reproducirlas desde donde mi oído me decía que eran, sin saber que era un do, que era un fa sostenido, que era un si bemol, nada. Solo sabía que había sonidos que se podían imitar. Y entonces, a los 8 años en la primaria, hicieron un evento de, no recuerdo si fue Día de las Madres o Día del Padre, pero seguramente fue Día de las Madres, porque en ese entonces el Día del Padre todavía no se festejaba así como se festeja ahora. Y me invitaron a tocar una canción en el teclado. Entonces ahí fui yo con mi Casio de 1 octava y media a tocar el Minuet de Bach en sol mayor, que es esta que dice pam, cararararam, pam, 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 pararararam, pam, pam, tan, tararararam, tararararam, tararararam. Bueno, así. Yo solo puse en la mesa el tecladito, me senté y con una mano, porque solo podía tocar con una mano, empecé a tocar ese re, sol, la, si, do, re, sol, sol. Y ya, o sea, para mí era un juego, Yola. Abiertamente Ajá. te lo digo, era un juego y con el tiempo descubrí que esa había sido mi primera incursión escénica y que pues la música siempre me había traído de aquí para allá en los escenarios, compartiendo y demás. Entonces, así fue como comencé explorando y sobre todo jugando. El teclado para mí fue mi juguete favorito durante mucho tiempo. Bueno, fíjate, y con esos afectos, pues la música, la admiración que tienes por la música desde pequeño, con esa ternura que tú le tocabas en los eventos para tu mamá. ¿Quién es Kevin en la narración oral? Un niño que juega. A ver, sí, Kevin en la narración oral es un hombre que juega, que explora y que descubre. Yo sé que al principio dije que estaba Kevin Galeana y Kevin Galeana Barrera. Sin embargo, todo el tiempo estoy saltando de un lado a otro, la verdad. No es que uno sea el personaje de otro y viceversa, sino que un amigo un día me dijo que sufría de trastorno de personalidad. Pero estas dos personas o estos dos Kevins que soy se compaginan, por ejemplo, en la narración oral, que ahora ha sido la senda artística que he decidido tomar, ¿no? Una senda artística que me permite a mí combinar la pedagogía, que me permite combinar la música, que me permite combinar las artes escénicas que también he explorado. Entonces, Kevin en la narración oral es un hombre que le encanta escuchar abiertamente. Quizá lo último que hace Kevin Galeana como narrador es contar historias. Y eso es particular porque descubrí que el rasgo fundamental de un narrador o una narradora, por lo menos para mí, desde mi posicionamiento, es de escucha. Porque incluso en el camino de la expresión verbal, lo último que saldrá es la palabra. O sea, la palabra es lo último de lo último de lo último. Entonces, un cuentero escucha y un cuentero lee. Y no solo lee libros, sino lee el mundo. Entonces, Kevin Galeana, el narrador, digamos, o yo como narrador oral, me encargo de eso, de
tratar de leer el mundo desde lo que pienso, desde lo que miro, desde lo que huelo, desde lo que siento, y trato de escuchar, ¿no? Trato de escuchar este mundo hermoso que nos rodea, de posibilidades, de violencia, de transgresiones, de ternura y de esperanza también. Uh-huh. Sí, claro. Fíjate que escuchándote, no registro en mi memoria cuánto hace que te conocí. No recuerdo quién nos presentó, no recuerdo. Y mira que presumo de tener muy buena memoria. Sin embargo, yo te conocí, eras un jovencito, eres joven, pero eras mucho más jovencito. Y te recuerdo que, pues no sé dónde nos encontramos y siempre me has saludado con mucho respeto, pero, y preguntándome yo, ¿dónde te conocí? ¿Por qué nos tratábamos con tanta familiaridad? Yo me pregunté, ¿de dónde conozco a este chico? ¿Por qué me habla con tanta familiaridad? Seguramente porque le recuerdo a su abuelita. ¿Es? porque no registro en mi memoria, no lo tengo registrado de dónde te conocí. Pues Yola, si me preguntas, voy a salir perdiendo porque si tú no te acuerdas, menos yo. Seguramente pienso, pues, que en este camino de explorar, de escuchar, ¿no? De mirar a mis compañeras y compañeros narradores, narradoras, seguramente estaba como público en algún espectáculo de Marilu Carrasco o sí. En Santa Catarina o sí. en alguna feria de libro. Sí. Ahí te conocí posiblemente, pero seguramente nos presentó la vida y la casualidad, creo yo. Seguro. ¿No? Seguramente que sí. Y para mí ha sido un placer conocerte, porque además has sido mi maestro. Así de jovencito, has sido mi maestro. Y Kevin, creo que, fíjate que en este momento, te digo que no quepo de contento, porque creo que ha llegado el momento que todo mundo que te conoce estamos esperando. Que nos cuentes un cuento. Cuéntanos un cuento, por favor. Bueno, pues les voy a contar un cuento. Muchísimas gracias a quienes nos miran en este momento. Voy a contar un poco el contexto de dónde nace este cuento y por qué decido que sea el primero. Este cuento tiene su historia en 2015, 2016, no recuerdo el año específico. Lo que sí es que recuerdo que iba con dos grandes amigas, Fernanda Garza y Sanja Echeverría, íbamos camino hacia Ixtepec. En realidad íbamos al pueblo de al lado que es Ixtaltepec, en Oaxaca. Íbamos a un encuentro de poesía. Un encuentro de poesía y a nosotros nos habían invitado por contar cuentos. Y en ese festival yo quería contar El mundo de Eduardo Galeano, que es este segundo cuentito que abre el libro de los abrazos. Este cuento que seguramente conocerán, que dice que el mundo está hecho de fueguitos, y hay fueguitos grandes, chiquitos, gordos, flacos, ¿no? Y demás. Y entonces, cuando me dijeron que el zapoteco era la lengua que circula con el viento para nombrar las cosas, yo me quedé así, vivo anonadado. Le dije a Coyoli Katzin, que ahora es una cantautora que se fue a estudiar a Veracruz, escúchenla, es una gran cantautora mexicana. Yo le preguntaba, ¿cómo es que las palabras van por el viento? ¿Cómo es que el viento nombra? Y ella me decía, pues así, el zapoteco es la lengua que va con el viento y nombra las cosas. Yo recuerdo haberme subido a ese escenario y lo que nunca se debe hacer, pero a veces uno se da ciertas licencias, me subí al escenario y comencé a narrar lo que yo imaginaba en ese entonces para dar paso al cuento que llevaba completamente preparado. De esa experiencia es que nace esto que les voy a contar, que es una creación mía y que nace oralmente. Y creo que el hecho de que haya nacido oralmente tiene una particularidad, porque no fue la pluma y no fue el papel como quizá hubiera imaginado, sino fue la propia oralidad saliendo de mí. Y bueno, esto no tiene título, pero ahí les va.
Cuentan que hace mucho, pero muchísimo tiempo, mucho tiempo más allá del que puedas imaginar, un hombre se levantó con una pregunta. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces las preguntas pasan la barrera del sueño y se nos quedan entre los labios cuando despertamos. Aquel hombre despertó y dijo: ¿cómo es que las cosas tienen nombre? Así de fácil y así de difícil. ¿Cómo es que puerta se dice puerta? ¿Y por qué árbol se dice árbol? ¿Por qué amor se dice amor y te extraño, no te vayas se dice así? Aquel hombre entonces se levantó de su cama, puso los pies en el suelo y comenzó a andar. Comenzó a andar para bañarse y prepararse mientras la pregunta le iba royendo en la cabeza. ¿Cómo es que las palabras nombran las cosas? ¿El mundo estará hecho de palabras o de fuegos, como dice aquel cuento? El hombre, después de bañarse, se cambió, fue hacia la puerta, la abrió y ahí estaba el día dándole la bienvenida. Aquel hombre siguió caminando, caminando. Y allá, a unas cuantas cuadras, se encontró a sus amigos y le hizo la pregunta que ustedes saben. ¿Cómo es que las cosas tienen un nombre y por qué? Sus amigos entonces empezaron a deliberar, a jugar, a empujar. Dijeron: seguramente algún científico de esos de lentes y bata le pusieron nombre a las cosas. Seguramente hicieron una taxonomía para nombrar el mundo. Pero esa respuesta a veces nos queda corta. Esa respuesta a veces nos queda obvia y no le da mucho sentido a lo que pensamos y a lo que nos habita. El hombre siguió pensando y siguió caminando buscando la respuesta, porque cuando tenemos una pregunta en la cabeza hay que hacer eso, caminar la respuesta para encontrarla. Y si tenemos suerte, no solo encontramos la respuesta, sino una nueva pregunta. Aquel hombre siguió caminando, preguntando y nadie tenía una respuesta más allá de lo que tú y yo sabemos. Así que le dijeron que fuera a ver al más viejo de los viejos de aquel pueblo y eso hizo. Aquel hombre empezó a caminar hacia la casa del más viejo. Tocó y ahí, la puerta vieja de madera comenzó a abrirse entre rechinidos y silencios. Del interior de aquella casa salió un viejo más viejo que el viejo que has visto. Y el hombre pues le hizo la pregunta que tú y yo sabemos. ¿Por qué las cosas tienen ese nombre que les habita? El viejo entonces quedó pensando, como masticando la respuesta. Porque conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que las palabras son precisas y certeras como un dardo en la diana. Cuando aquel hombre tuvo la respuesta, le dijo: ¿ves aquellas montañas que están allá? Son los abuelos Apu. Los abuelos Apu son los abuelos montaña, los más viejos de los viejos. Y ellos se han acostado para que tú andes en sus lomos. Si alguien sabe de respuestas, son ellos. Y el hombre agradeció y emprendió el camino. Y ahí iba caminando, subiendo la montaña lento como se suben las montañas, respirando, tomándose las pausas, pero aquella pregunta seguía en su cabeza y le hacía andar. ¿Cómo es que las cosas tienen nombre? ¿Cómo es que las cosas tienen nombre? ¿Cómo es que el nombre habita las cosas? Cuando llegó a la cima, encontró una piedrita lisa que parecía que lo estaba esperando. Aquel hombre se sentó exhausto de subir aquel lomo del abuelo Apu. Y entonces se quedó mirando el pueblo que le quedaba ahí abajo, mirando a la gente como hormiguitas trabajando. Aquel hombre se quedó mirando el horizonte, el cielo azul, y de pronto vio una nube regordeta. Aquel hombre un día vio una nube regordeta. Ese día estaba una nube regordeta blanca, pachoncita, así suavecita para abrazar. El hombre se quedó mirando a la nube
y aquella nube tenía en la panza agua y letras. Un día una nube regordeta se sintió mirada por primera vez. De ella nació aguas y letras, letras y agua, aguas y letras. Aquel hombre se quedó mirando a la nube y la nube se sintió avergonzada y de vergüenza comenzó a llorar, a llorar y a llorar. Lloró agua y letras, tanta agua y tanta letra llovieron que los ríos se ensancharon y entonces aquel río se empezó a llenar de agua y de letras. En el pueblo la gente se guarecía de la lluvia de agua y de letras. Fueron a las casas y ahí vieron cómo caían puntos suspensivos, comas, vocales, consonantes. Era una lluvia extraordinaria y el hombre seco allá en la montaña solo estaba mirando divertido. Cuando escampó, cuando dejó de llover, hombres y mujeres salieron con una escoba para barrer el polvito que queda después de la lluvia. Polvito de agua y de letras. Lo juntaron allí en el centro del pueblo. Y el hombre que estaba en la montaña, vio cómo desde atrás venía un fuego, un aire travieso que venía ahí, que venía danzando en medio del cielo, y de pronto cuando el aire vio que la gente había juntado un polvito de agua y de letras, pues quiso bajar, porque el aire es así, travieso, que vuela sombreros, que levanta faldas, que te despeina, que te acaricia. El aire empezó a bajar, dando ráfagas, volviendo un tornado y agarrando el polvito de agua y de letras. Y entonces el aire travieso comenzó a esparcir ese polvito. Y ahí fue donde el hombre tuvo su respuesta. Supo que las cosas tienen nombre porque fue el aire quien tomó el polvito de agua y de letras, y al árbol le cayó la A, la R, la B, la O y la L. Por eso se pronuncia árbol. Y a dos personas que se estaban mirando de frente en silencio, porque dice el poeta que las mejores palabras del amor estarán entre dos personas que no se dicen nada, ahí en medio cayó una A, una M, una O y una R para nombrar el amor. Aquel hombre desde la montaña vio cómo el polvo de letra y de agua se esparcía por el mundo y supo entonces que las cosas tienen nombre por el viento, por la lluvia y porque les habita. ¡Qué hermosura de cuento! Es un conjunto de comas, puntos, vocales, consonantes. Maravilloso, Kevin. Y hablando de todo esto que se conjunta, que se forman las palabras, por supuesto, ¿quién es Kevin con las palabras? Uy, es la misma respuesta, Yola. Sí, sí. Soy un juguetón, un malabarista, me encanta, de verdad. Creo que la pedagogía de Huizinga sobre el homo ludens, sobre ser homo ludens, sobre jugar la vida, que es cosa que a veces duele, diría Amparo Ochoa. Creo que es eso, me encanta jugar con las palabras, con los trabalenguas, con la oralidad, ¿sabes? Me encanta y disfruto muchísimo jugar. No es fortuito que haya creado, por ejemplo, una canción de las adivinanzas para un espectáculo que se llama Jugando entre Canciones y Palabras, o que hace poco haya hecho una cumbia con trabalenguas, ¿no? Todo el tiempo estoy ahí malabareando, jugando, explorando, saboreando las palabras, porque, ¿sabes? Creo que en este camino de la expresión, del uso de la voz, de las resonancias, del cuerpo, de la escucha, nos hemos olvidado de saborear las cosas. Por la propia prisa, por la propia liquidez de esta modernidad y demás. Entonces, creo que el hecho de saborear las cosas desde un plátano que muerdes y pasa por tu boca y lo saboreas, hasta decir, te quiero. ¿Y qué sucede con la boca, no? Desde un punto bien técnico, si quieres, ¿dónde están los puntos de articulación y los modos? ¿Cómo se mueve este sistema articulador? Pero también, ¿cómo se enuncia eso y qué implica decir, te
quiero, ¿no? Desde mi boca, porque literalmente estamos tomando aire que entra en nuestros pulmones, que se revuelve y el diafragma hace que salga, el aire hace resonar, hace vibrar nuestros pliegues vocales y esas vibraciones resuenan en todas nuestras cavidades y sale el te quiero. Entonces, eso, las palabras salen de nosotras, de nosotros y por eso será importante pues darnos, ¿no? Hace rato decías, siempre me has saludado con mucho gusto y con mucho amor y es cierto porque creo que las personas son tus maestras y tus maestros de esta vida. Entonces, pues eso, yo cada que me encuentro a alguien me honra muchísimo saludarle, abrazarle, ¿no? Bueno, ahora no se puede tanto, pero sí abrazarnos y eso, encontrarnos al fin de cuentas, porque creo que los cuentos provocan eso, provocan encuentros, ¿no? No solo físicos, sino con uno mismo también, cuando eres espectador y escuchas un cuento y de pronto ese cuento te resuena y te encuentras a ti mismo en esas palabras que te han regalado, ¿no? Uh-huh. Tu micro, Yola. Ay, sí, querida, yo la noté. Pensé que era yo. Me había preocupado. Bueno, te decía que no puedes negar lo pedagogo que eres, porque en tu respuesta luego nos das la introducción de la técnica vocal en el taller de voz que tomé contigo. Y bueno, y también ahí que me recuerdo los retos de los trabalenguas, que eso es lo que te encanta retarnos, porque además el ritmo con que se debe llevar el trabalenguas. Claro. Y eso, pues bueno, para los que no tenemos esa habilidad como la tuya, pues bueno, es verdaderamente un reto. Pero, Kevin, sé que trabajas con muchos públicos, pero ¿por qué contar para niños? Siéndote franco, porque no me gustaba. Porque yo decía, trabajar con niños, ay, no, bácala. Hay que trabajar con los adultos, con los jóvenes, ¿no? Los niños, ¿qué? Y soy muy franco en esta respuesta y seguramente si alguien me escucha ahorita va a decir, ¿qué le pasa? Está loco, ¿no? Pero es muy franca mi respuesta. O sea, sería un mentiroso si digo en este momento, uy, desde siempre he querido trabajar con las infantes. Nah. La verdad es que las infancias me daban mucho miedo. Yo recuerdo la primera vez que vi a un recién nacido, uy, ni lo quería tocar, ni quería acercarme, se me hacía súper frágil, ¿no? Decía, ¿qué cosa es esto? Que estaba en la panza de ella y ahora está aquí. No, 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 de verdad que no, de verdad que no. Y entrando a pedagogía, había muchas compañeras que sí querían trabajar con niños y yo decía, ¿cómo quieren trabajar con niños? Y la pedagogía no suele trabajar con los niños, que no sé qué, más rápido caí. Bueno, y después, Kevin, de que no te gustaba narrar para niños, perdón, narrar para niños y que ahora ya lo haces, fíjate que todo eso que me cuentas, yo quiero preguntarte, ¿cómo encontró Kevin su voz narradora? ¿Cómo encontró su voz cuentera? Qué bonita pregunta, Yola, porque, bueno, sabrás desde lo que yo creo que el descubrimiento de la propia voz es un camino, ¿no? De mucho tiempo y de mucha exploración. Yo creo que voy encontrando mi voz cuentera y mi voz narradora todos los días, cada que me imagino algo por hacer, cada que me planteo trabajar ahora de este modo, intentar esto, equivocarme en esta otra cosa, ¿no? Fallar, acertar. Creo que eso, creo que sigo buscando mi voz narradora, mi voz cuentera. Y
si me preguntas esto en 10 años, seguramente te volveré a decir que la sigo buscando, porque creo profundamente eso, que la búsqueda es eterna de nuestra propia voz, todos los días, como se hace el amor todos los días, ¿no? Como son los abrazos todos los días. Eso, como hay un filósofo que dice que nosotros no somos, sino que estamos siendo. Y creo profundamente en ello, como un modo de no acentuarse y no decir ya soy, sino de tener un impulso que te hace seguir caminando, que te hace seguir andando, que te permite no estancarte, que te permite seguirte preguntando, seguirte cuestionando, seguir explorando otras formas, no conformarte. Entonces, estoy buscando mi voz cuentera, la voz cuentera que tengo en este momento y en este espacio histórico de mi vida es una voz que juega todo el tiempo, que busca plantear horizontalidad desde los espectáculos, que busca prepararse los espectáculos, disfrutarlos, gozarlos, compartirlos, contar las historias cotidianas quizá que tienen las y los niños dentro de su primaria. Es una voz que ha aprendido a escuchar muchísimo a las infancias, porque creo que muchas personas que trabajan con las infancias no le preguntan a las infancias abiertamente, ¿no? Sino que suponen lo que creen que quieren escuchar. Entonces, esa es mi voz en este momento, una voz que se acerca, que pregunta, que mira, que lee y que cuenta para divertirse, para jugar y para plantear el juego justo como una acción amorosa. Mira, porque en esta exploración de que no me gustaba jugar, no me gustaba contar para niñas, para niños, mirándoles, escuchándoles, me di cuenta que el juego es una cuestión muy puntual, porque en el juego se establecen reglas entre todas y entre todos los que están jugando. En el juego también hay un acto amoroso de escuchar, de ceder, ¿no? De proponer. En el juego, en la calle, pues, que soy quizá de las últimas generaciones que jugaron abiertamente en una calle con el camión pasando, así y demás. En el juego tú planteabas un horizonte, un escenario y una ramita era un avión, un coche. En el juego tú invitabas al otro a imaginar y a crear juntas y juntos, como cuando ibas a una fiesta y ahí estabas todo aburrido porque los adultos se estaban divirtiendo, estaban platicando, pero las infancias no, y entonces te salvaba un alguien de tu misma edad o cercano a tu edad para crear un mundo imaginario dentro de esa fiesta y pasar entre la gente que estaba bailando cumbia y así hasta quedarte dormido en las sillas. Entonces, en este momento mi voz cuentera es eso, es una voz que juega, una voz que invita a crear el juego con quienes les escuchan en un escenario para entablar un acto amoroso horizontal de creación escénica en ese momento. Porque, como seguramente muchos han escuchado, el cuentero no solo cuenta para sí mismo, pero cuenta con las y los demás. Y eso a veces, de tanto que se repite, se invisibiliza. Y en tanto que se vuelve obvio, le cae un velo que no nos deja verlo, ¿no? Entonces, quizá por eso yo no lo nombro tanto y más bien recalco muchísimo esta creación amorosa a partir del juego. Pero esa es mi voz cuentera en este momento. Fíjate que ahorita que dices buscando dentro de mi memoria olvidadiza, creo y casi estoy segura que te conozco entre 7 u 8 años, que nos conocemos, seguramente. Pero acabas de mencionar también la música y que por tus raíces guerrerenses, que por herencia te corresponden, cuéntanos de tu pasión por la música, aunque ya nos has comentado algo. Cuéntanos tu pasión por la música. Yo les puedo decir que la música me salvó. Me salvó muchas veces de la tristeza, me salvó muchas veces de la soledad, me salvó muchas veces de no saber cómo solucionar algo, me salvó muchas veces de no saber cómo decir lo que quería decir y entonces tocaba un do, re, mi. ¿Me explico? Entonces, híjole, la música para mí ha sido un gran espacio de refugio, es la verdad.
no solo el teclado, no solo el piano después que me metí a estudiarlo, sino también la guitarra, porque me di cuenta, como bien decías, que la guitarra me podía acompañar a muchos lados, no era como el piano, que tenía que estar en un sitio fijo para poder tocarlo, sino que la guitarra de pronto me decía, hey, llévame, que yo también quepo. Y entonces, eso, la guitarra, ahora es la jarana, ¿no? La jarana veracruzana particular y la vihuela tixleca. Entonces, ay, mi pasión por la música es muy grande. Y creo, o estoy seguro, mejor dicho, que es justo esta pasión de la música la que me ha llevado a escuchar tanto. Sí, sí, de verdad, si de pronto, no sé, estamos en una mesa, yo no seré el que platica las anécdotas y el que cuenta, yo no seré ese. Y seguramente quien vea esto va a decir, ah, es verdad. O con quienes hemos compartido festivales dirán, es verdad. Porque yo soy el que se queda en la mesa escuchando, imaginando, y hasta que tiene ahí un comentario, un chistorete, un algo, es que lo enuncio. Creo que mi pasión por la música me ha llevado a eso, a aprender a escuchar, y de pronto fue un cauce, el hecho de que se juntaran, pues, la música te obliga a escuchar, te obliga a estar atento, te obliga a leer, te obliga a compartir, ¿no? Porque aunque tocas para ti, pues también tocas para otros. Y el símil que encontré con la narración vino a anclarse de una manera bien bonita. Y en medio la pedagogía, que es una trenza hermosísima e incansable que me permite unir esto, porque creo profundamente en el arte como una transformadora del mundo y de posibilidades, y también creo profundamente en los procesos formativos como un horizonte que nos lleve a otras realidades, ¿no? Uh-huh. Kevin, y esa pasión que te ha llevado de la música y que te ha llevado a los cuentos, compártenos otro cuento, por favor. Ay, bueno. Está bien. Miren, quizá hoy no, yo sé que estas entrevistas están en redes y sé que en realidad el público que las ve es público, compañeros, ¿no? Narradores, narradoras. Por eso estoy contando quizá ahora para adultos y les voy a contar un cuento para adultos. Y ahí les va. Este cuento me lo contó don Rosendo o don Cheto, que vive allá en la costa grande del estado de Guerrero. Y es que cada diciembre con mi familia vamos a la Costa Grande donde vive el abuelo y ahí lo visitamos. Yo iba corriendo a ver a don Cheto y es que siempre tenía la puerta abierta porque en la costa se duerme con las puertas abiertas, porque quizá la maldad no corre o no corría como ahora corre. Pero en ese entonces, don Cheto vivía siempre con la puerta abierta y uno cuando llegaba a su casa, podía entrar y ahí pasar el pasillo, llegar a la hamaca, saludar, buenas, don Rosendo, ahí lo saludábamos, ¿no? Pero ese día, la puerta estaba cerrada. Tan cerrada estaba la puerta que yo me asomé ahí por las rendijas para ver si alcanzaba a ver a don Cheto, pero nada. Lo único que se escuchaba a lo lejos era un radio viejo con la bocina ahí ya toda rota. Y de ese radio se escuchaba una cancioncita que decía así. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo y ahora
ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Y aquel radio viejo sonaba una canción musicalizada por Atahualpa Yupanqui, un viejo poema de un poeta uruguayo llamado Rosso. Don Cheto estaba escuchando aquella melodía y me vio. Me vio ahí en la entrada como husmeando, como buscando. ¡Buenas, Don Cheto! Don Cheto no saludó. Comenzó a caminar hacia la puerta donde estaba yo, la mirada clavada en el suelo, golpeando quizá las conchitas de mar de la arena que tenía por piso. Y cuando llegó a la puerta me abrió. Yo me quedé callado, porque los contextos te dicen cuando se puede abrazar y cuando hay que quedarse callado. Don Cheto dio la vuelta y se fue caminando de regreso hacia la mecedora donde estaba. Yo me fui detrás de él como una sombra, en silencio. Don Cheto se sentó en la mecedora de siempre y allá al ladito, una silla. Con la mirada me dio el gesto para que yo me sentara y me senté. Vi que la casa estaba cambiada allí, al fondo su mujer en el lavadero, su niño jugando, pero no estaba el perro. Le pregunté por el perro. Don Cheto guardó silencio y tiempo después comenzó a contarme. Y es que déjenme decirles que Don Cheto, como todos en el pueblo, era un hombre que vivía con las puertas abiertas de par en par, y es que cuál peligro podía haber. Y si de pronto, por azares del destino, se enfrentaba con algún peligro, ahí estaban los colmillos de su perro para hacerle frente y no dejar pasar a nadie. Don Cheto, en aquellos años, andando por la huerta, se había encontrado con él. Ahí estaba, medio moribundo, casi tieso como una piedra. Le había dado la bichera en una herida expuesta por una cornada de toro. Ahí estaba, el perro. Don Cheto, cuando lo vio ahí en la huerta de mangos, lo alzó, lo puso en el caballo y lo trajo para su casa, para curarle la bichera, para hacerle mimos y cariños, para ponerlo bueno, pues, como se dice, y el perro se alivió. Don Cheto había salvado a aquel perro de la mismísima muerte provocada por la bichera, y ahí andaba el perro. Ustedes podían ver al perro moviendo la cola, sacando la lengua. Cimarrón, aquel perro medio atigrado. Hacerle una caricia, ni pensarlo, porque si ustedes se acercaban y lo acariciaban, la piel se le erizaba, los ojos se le ponían rojos. Yo creo que por eso Don Cheto le había puesto el malevo. Y si ustedes supieran, si ustedes lo hubieran visto trabajar, el malevo era el mejor perro de Don Cheto, fiel, fiel, fiel y trabajador. Cuando Don Cheto se iba a preparar el caballo para irse hacia la huerta, ahí iba el perro atrás de él y luego al lado. El perro ni siquiera contaba las leguas para llegar a la huerta de mangos o a la de cocos o a la de papaya, que era donde trabajaba Don Cheto. El perro ahí siempre fiel, y donde Don Cheto cortaba el cinto para descansar o para irse a trabajar, ahí se quedaba el perro cuidando las prendas. Qué perro tan más capacitado para el trabajo, porque si a Don Cheto le tocaba ir a ver el ganado, bastaba con que él metiera los dedos en la boca para hacer un chiflido y el perro sabía lo que tenía que hacer. Comenzaba a correr, a ladrar, a correr para juntar al ganado y llevarlo cual rayo hacia la casa de Don Cheto. De haber sido humano, ese perro hubiera tenido un doctorado con título y mención honorífica ahí en la pared de Don Cheto, del trabajo con el ganado, de la fidelidad, del acompañamiento a su dueño. Pero donde le agarró cariño no fue ahí, ni por el trabajo, ni por cuidarle la bichera, ni por rescatarlo de la muerte.
Donde Don Cheto le agarró cariño fue aquella vez que cruzaron el río de Atoyac. Estaba bravo, estaba alto. Don Cheto tenía que cruzarlo. Iba sin el caballo. Dio el primer paso, el segundo, pero en el tercer paso tocó una piedra de río suelta y entonces se tambaleó y justo ahí entró el remolino de agua mala que tienen los ríos de los pueblos y entonces Don Cheto cayó. Cayó tan grácil y tan peligrosamente. Se golpeó la cabeza en la piedra que estaba ahí, saliendo, y los ojos se le nublaron. La vista se le apagó. Cuando despertó Don Cheto, vio ahí, con los ojos entrecerrados, el cielo, las nubes, y unos ladridos y unos gemidos ahí a lo lejos. Eran los de su perro. Don Cheto se levantó, se recuperó, se palpó. No había sangre, solo había sido el golpe. Y su perro ahí se quedó echado mirándolo fijamente como preguntándose si estaba bien. Y a Don Cheto se le atragantó un gracias aquí en el cogote. Don Cheto solo lo miró y asintió. Ahí fue donde le agarró cariño. Y el tiempo pasó y se le veía por todo el pueblo caminando a Don Cheto y su guardián. Las puertas abiertas y las cercas de colmillos del malevo. Y el tiempo pasó. Don Cheto se emparejó, se buscó una señora y al poco rato su casa comenzó a tener 2 cuartitos más. En la mismísima casa de Don Cheto se empezó a escuchar el arrorró y los rezos. Su hijo nació y ahí andaba el hijo de Don Cheto a gatas con su pañalito, su mujer ahí lavando. Y el malevo que ya les digo que nadie lo podía acariciar, bueno, el niño fue el único que le pudo sacar una sonrisa, una carcajada, porque miren, seguramente el malevo tomó como cría a aquel niño, y si el niño avisaba en tambalearse para caerse, ahí va el malevo para echarse y que el niño cayera sobre el mismísimo malevo. Pero todo pasó de repente, me dijo. Todo pasó tan de golpe como pasan las cosas. Un día, Don Cheto estaba acostado en la hamaca, como descabezando un sueño, y de pronto, allá a lo lejos del lavadero, un grito seco: ¡Rosendo! Don Cheto entonces se levantó de la hamaca, fue hacia el patio, hacia el lavadero, y ahí vio a su esposa con el niño entre los brazos, yendo hacia atrás, y enfrente de ellos, el malevo. Don Cheto entonces comenzó a correr, le chifló, le habló, pero nada. De un salto se puso entre el malevo y su esposa, y ahí lo vio. En las brasas de los ojos de aquel perro se habían quemado todos los recuerdos. Una baba blanca le salía por el hocico y don Rosendo solo decía: echa para atrás, hermano, echa para atrás, echa para atrás, ¡fuera, perro! Pero el perro estaba perdido, no reconocía a nadie, y en un impulso el perro se abalanzó sobre don Rosendo. Él solo ladeó y sintió en su mano cómo se clavaba aquel cuchillo en el pecho de aquel perro. Con el cuchillo en las manos, el perro cayó como si fuera una jerga, un trapo viejo. Y allí estaba en el suelo, entre gemidos y resueños. Don Rosendo se agachó y vio los ojos del malevo y ya estaban buenos. El perro todavía caminó hacia los pies de don Rosendo, le lamió 1, 2, 3 veces, movió la cola 4, 5, para quedar ahí muerto. Lo tuve que hacer, me dijo,
con las lágrimas en los ojos y el sentimiento en el mismísimo pescuezo. Lo tuve que hacer porque era mi hijo y era mi señora y él era mi amigo, pero lo tuve que hacer. Yo me quedé callado, porque hay momentos donde hay que quedarse callados. Don Rosendo suspiró, me volteó a mirar y fue que sentenció. Desde entonces, mijo, desde entonces, a mí no me gusta tener perros. Impresionante. ¡Ah! ¡Qué cuentazo! ¡Qué cuentazo! Buenísimo. Muchísimas gracias. Fíjate que me he dado cuenta, soy tu seguidora, Sí. y me he dado cuenta de cómo estás tomando tantos cursos, pero también cómo eres un docente. Y entonces, cuéntanos sobre el Kevin docente. ¿Cuáles son sus objetivos de Kevin? Uy, el Kevin docente, yo lo conocí en la universidad. En la universidad tuve la fortuna de dar clase al lado de una gran pedagoga que se llama Laura Márquez, sobre diseño curricular, creación de programas, y junto a ella me enamoré de la docencia. Creo que la docencia es un gesto amoroso y de ternura. Creo que el docente es un gran compañero, tendría que ser un gran compañero para invitar a las y los otros a explorar su propio camino, ¿no? El docente como un guía, el docente como un compañero, realmente, ¿no? Entonces, con la maestra Laura Márquez aprendí eso, me enamoré de la docencia y mira, ¿cómo es la vida, Yola? Seguramente tú sabrás más que yo. Pero así como renuncié de trabajar con las infancias y ahora estoy enamorado del trabajo con las infancias y completamente comprometido, así renegué de ser docente. Yo vengo de una familia de docentes, mi mamá, mi papá son docentes, y entonces dije, nunca voy a ser docente como mis papás. Y ¡pum! ¡Vale! Me enamoré como un loco, te lo prometo, estoy enamorado de la docencia, me encanta. Híjole, me encantan sus posibilidades y me encanta ver los procesos de desarrollo y los procesos formativos que va teniendo las personas con quien tengo la dicha de acompañar. Entonces, el Kevin docente es alguien que está muy honrado de tener la oportunidad de mirar crecer a quienes deciden entrar a sus talleres de voz, de expresión verbal. Ahora he tenido la fortuna de trabajar junto a abuelas y abuelos narradores y cuentacuentos. Entonces, de acompañar esos procesos, de acompañar procesos de maestras y maestros que están en el programa de Semilleros Creativos, artistas escénicos de Nayarit, de Tamaulipas. Híjole, he sido muy afortunado y me he sentido también muy responsable de estar ahí, de acompañar, de ser muy amoroso, ¿no? Porque creo en ello y porque creo que los procesos tienen que ser así, sea el de contar cuentos o sea el de construir una casa o sea el de barrer. Creo que nuestras profesiones, los oficios o el camino que decidamos tiene que ser amoroso, como amoroso porque no solo para las y los otros, sino también reconocer en nosotras y en nosotros ese acto amoroso que me hace ser, que me da vida, que me da una pulsión de vida, de posibilidad. Y entonces, pues eso, el Kevin docente, además de jugar, porque en este momento de mi vida el juego es fundamental. El juego es la cosa más seria de las infancias. Entonces, el Kevin docente, además de jugar, también es muy comprometido, muy responsable, le encanta investigar muchas cosas. El Kevin docente no lo sabe todo y eso es un gran alivio porque aunque no lo sepa todo, te va a decir, mañana te traigo esta respuesta que quizá no tienes. O, no me sé esa respuesta, pero me haces pensar en esto. ¿Qué tal que recorremos este camino juntos y yo te acompaño a resolver esa duda? Entonces, eso, el Kevin docente también confía en las cosas que saben las personas, porque
todos sabemos cosas diferentes, ¿no? Quizá algunos hemos recorrido un camino más y otros menos, pero todos sabemos cosas y entonces hay que retomar esas cosas que sabemos para ponerlas en práctica, para mejorarlas, para buscar otras alternativas, qué sé yo. Sí, el Kevin docente es alguien así, amoroso, comprometido, ordenado, muy honesto y muy sincero. Uh-huh. Tu micro. Me consta como alumna que he sido tuya, la paciencia que nos tienes y el seguimiento que nos das. Pero fíjate que ahora te quiero preguntar, ¿qué le gusta hacer a Kevin que no sea la narración? Con su familia, con sus amigos, ¿qué le gusta a Kevin? Me gusta mucho tocar. Casi todo el tiempo estoy haciendo música o estoy bailando o estoy cantando. Me gusta mucho cocinar, mucho, 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 mucho. Porque ya, miren, uno cuando se enamora se vuelve loco y entonces eso de lo que se enamoró ya está en todos lados y lo ve en todos lados. Entonces, para mí cocinar es eso, es tomar los ingredientes, mezclarlos, crear algo nuevo, degustarlo, ¿no? Me gusta eso, me gusta mucho jugar juegos de mesa, mucho, 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 soy muy aficionado a ello. Me gusta darle regalos a la gente, me gusta escribir. Eso. Sí, me gusta mucho también dibujar, aunque no soy bueno, la verdad no soy bueno. Me gusta mucho el freestyle, por ejemplo. Me gusta mucho eso, como el rap, la velocidad. Me sorprende mucho cómo es que pueden hilar palabras y rimarlas, ¿no? Me sorprende. Uy, me sorprende muchas cosas de la vida. Porque me di cuenta que en este mundo somos tan pequeños, realmente tan pequeños, que todo en este mundo será sorprendente. Uh-huh. Y ahorita que hablas que te encanta cocinar, ¿cuáles son tus platillos favoritos, tus preferidos? Voy a decir sin dudarlo que las enchiladas de mi mamá. Porque la cocina de la mamá siempre será muy particular, ¿no? No es el platillo en sí, sino es lo que acompaña el platillo, el cariño, el amor, la convivencia, los espacios, ¿no? Las enchiladas de mi mamá, el pozole de mi abuela, los tacos de birria de San Jerónimo, los de bistec, los tacos ahogados de Chilpancingo, los amo, el pan de Iguala, el queso enchilado, híjole. Pero, ¿sabes? Me he dado cuenta que los platillos que más me gustan son los más sencillos. Es decir, me gusta muchísimo, muchísimo un platillo guerrerense que se llama chile de queso, que básicamente es queso y salsa. Me gusta mucho el chile de huevo, que básicamente es huevo revuelto con salsa. Y me gustan mucho las quesadillas de queso. Uf, esos serían mis 3 platillos así. Wow. Coincidimos mucho, fíjate. Yo diría que para mí mi comida favorita serían las enchiladas mías. También en el contexto de lo que se le pone, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, aparte de que te gustan los sones, te gustan las chilenas, te gusta pues toda esa música de Guerrero, de Veracruz, ¿cuál es tu música preferida? Ay, esa es una pregunta muy difícil, Yola, que nunca he sabido responder, porque me cuesta mucho trabajo cuando alguien me pregunta por las cosas favoritas, mucho. Te podría decir que en este momento lo que más estoy escuchando es Yolotecuani, que es un grupo de son guerrerense. Estoy escuchando mucho Requiem de Mozart en este momento y estoy escuchando mucho a Franz Liszt, un pianista del siglo XIX. Es decir, yo soy esa persona rara en el mundo que puede escuchar una canción y escuchar esa canción en las 20 interpretaciones que se han hecho. Entonces, por ejemplo, de pronto los viajes que yo hago en coche,
o en camión, me voy escuchando La Bamba con 50 grupos. Y entonces, que podría ser una locura, pero a mí me encanta ver el detalle, me encanta escucharlo. Entonces, en este momento estoy escuchando, llevo cerca de 15 discos de interpretaciones de Requiem, de Mozart. Llevo casi toda la antología de Franz Liszt y, y los 2 discos de Yolotecuani son Pixleco y ya. Y hablando sobre lo difícil que te cuesta elegir la música preferida, cuéntanos una anécdota de algo que te haya costado mucho trabajo, que no haya sido o que haya sido muy difícil lograrlo. Yola, retomando tu pregunta, me haces pensar puntualmente en cuando aprendí a andar en bici. Muchas cosas me han costado trabajo en la vida, si no es que todas, francamente. Desde leer, yo aprendí a leer como hasta los 17 años, lo que se dice así, leer. No solo descifrar las palabras, sino aprender a leer, como hasta los 17, 18 años, una cosa ya que estaba en la universidad. Pero me haces pensar en cuando aprendí a andar en bici, con esta pregunta, una bici morada que me habían comprado mi papá. Mira, la recordé, no había recordado de qué color era, pero morada, una Venoto así, morada, con unas rueditas blancas, con el disco blanco y la goma negra, así. Y entonces yo anduve en rueditas hasta los 11, 12 años, y ya a los 13 años dije, bueno, ya, es momento de quitarle las rueditas, como Freddy Turbina de 32 minutos, así de, es momento de quitarle las rueditas a mi bicicleta. Y se las quité, Yola. Y entonces, aquello era un temor tan grande, porque no controlaba el equilibrio, no sabía, así. Nunca me caí, nunca. Hasta ese día. Vino un primo y me dijo, vamos al Parque de Solidaridad a andar en bici. Vámonos. Entonces yo agarré mi bici así morada, ¿no? Ni tenía el equilibrio todavía muy bien, pero ahí iba yo, porque venía el primo mayor y entonces había que quedar bien. Entonces yo ahí iba en mi bici, entramos al Parque de Solidaridad y empezamos a dar vueltas en el kiosco, 1, 2, y me di cuenta que yo podía controlar el equilibrio y aquello dentro de mí era una fiesta. Yo decía, ya, soy el Tony Hanks de acá de la bicicleta, que no sé qué. Y en la segunda vuelta me cerré de más y me enganché con el barandal del kiosco y entonces... Y ahí ya fui a dar así. Fue la primera vez que volé realmente. Ahí iba cayendo y pácatelas, pues caí de cara con la mano así. Y no me volví a subir a una bicicleta. Hasta los 18. Que ya estaba en la universidad, que rentaban las bicicletas. Dije, bueno, ya me voy a subir a esta bicicleta. Porque un amigo, un muy buen amigo, no sabía andar en bici. Entonces me dijo, enséñame. Sí, yo te enseño, ¿quién más que yo para enseñarte a andar en bici? Ni sabía, Yola. Y entonces, pues ya, ahí fue que tomé otra vez la bicicleta y me enamoré muchísimo de la bicicleta. Me compré una nueva bicicleta y andaba en bicicleta por la ciudad y así, pero recuerdo que eso me costó mucho trabajo, ¿sabes? Esta indecisión de no tener el control, de no tener el equilibrio, y creo que es muy simbólico quizá en nuestra vida aprender cosas así, ¿no? Donde quizá no tienes el control, pero pese a ello, pese al temor, pese a la inseguridad, pese a esta cosa que te imposibilita, uno decide tomar ese camino. Es como contar cuentos o decidir ser un abogado, ¿no? O sea, creo que en esencia es lo mismo. Uh-huh. Kevin, me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista, que me hayas hecho el honor, el privilegio de un chico tan joven aceptar esta entrevista.
Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y así también muy agradecida con Penélope, que ella es pues la que dirige ahora sí que la red de narradoras México. No, pues yo soy el honrado, el agradecido, querida Yola. Me honra mucho cuando me invitan a algún lado a entrevista o a contar, porque digo, ay, pues yo qué voy a decir. Valoro muchísimo, de verdad, valoro muchísimo que crean y que confíen en mí, a ti, Yola, a Penélope también, que dirige esta red hermosísima y amorosa. Híjole, yo me siento muy honrado, siendo muy franco, me siento muy honrado, me siento muy agradecido y me sentí muy cómodo en esta entrevista, la disfruté mucho, la verdad, y ay, ya, les mando un abrazo. Ay, pues muchísimas gracias, Kevin. Nos veremos en el próximo taller que des. Ahí considérame tu alumna. Pero muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Ha sido un camino como de 7, 8 años que hemos caminado juntos, pero para mí ha sido un aprendizaje. Hay una brecha generacional bastante amplia y para mí ha sido un aprendizaje tú. Deseo que tengas mucha luz en tu camino, que todo lo que tus proyectos que tengas los realices con éxito y así será. Muchísimas gracias, Kevin. Hasta pronto. Muchas gracias, Yola. Hasta pronto. Gracias. Red de Narradoras México.